Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos Buenas noches, bienvenidos también. a este miércoles benditos, otra vez juntos, Un miércoles de bendición, de estudio, de la del... palabra viva. Muy bien. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Tenemos preguntita para el capítulo que vamos a tocar hoy, que es el capítulo 8. Y El libro de Esdras. Y la pregunta dice, ¿por qué tuvieron que ir a buscar a los levitas? veremos, después lo sabremos. Vamos a la intro. Hola, otra vez hola. Bueno, les queríamos agradecer los saluditos, las bendiciones que nos mandan, que nos Los comparten. comentarios. Tenemos que agradecer a Ivo y a Pancho por todas las veces que no los nombramos y nos saludaron. A mí también me pidieron que los salude Ángel e Ivo. Bueno, Federic Facio, A Gloria Patricia. a nuestro querido pastor, Ahí voy a Pancho. a Esther Ledesma, A Gladys Morales. a Eliseo Antonioli, Cristina Mamani. María Fimognari. Nuestra querida Ali. Este nombre me impactó porque yo la tenía con un disminutivo. Alejandra Isabel Valenzuela de Campos. Gracias, nuestra querida Ale Campos. Debe vivir en Recoleta con ese nombre. Adriana Navarro. Tengo también a Omar Alexis, que es mi sobrino y que lo conocemos como polaco. Le mando un abrazo. Un abrazo, Pola. Seguro está acompañado, así que también Y a a la toda la familia. familia. Y seguro que ahí son como 10. A nuestros queridos amigos los amarillas, Luis, Norma y Uciel, que nos ven desde Paraguay. Sí, exactamente. Y también tenemos saludos para Ana González y Jorge Ordóñez. Jorge Ordóñez. Jorge y sus preguntas tan intensivas. Eh, También a Lili. ¿Tienes alguno y yo más? ya no tengo más. Bueno, Ahí voy a Pancho. y a Sergio Chávez. Bárbaro. Bueno, vamos con el resumen del capítulo anterior. El capítulo anterior teníamos una pregunta y yo hice un chiste y después no la respondimos. Y la ¿Por pregunta, qué el rey era tan generoso? ¿por qué era tan generoso? Sabía que lo quería decir vos. Yo creí que era porque estaba enamorado, pero bueno, hay Estaba otros enamorado. también, aparte era un rey astuto. En esa época el templo de Dios no solamente abría las puertas para que el pueblo busque a Dios, se acerque a Dios, sea purificado. También era ministerio de economía Era el Palacio de Justicia, y se concentraba políticamente el poder y por eso los pueblos vecinos tenían también interés de ayudar, colaborar y asentarse en ese lugar era astuto el por los rey. beneficios que también tenía. Las características de este rey Artajerjes. Bueno, este rey Artajerjes, a diferencia del rey Ciro y Y el rey Darío, cuando le hablaban, por ejemplo, a Esdras o a Zorobabel, le decían, pedile o habla con tu Dios, el Dios del cielo y de la tierra. En cambio, Artajerjes, cuando se dirige a este Dios, le dice al Dios del cielo. Y Y a él, veces nosotros hacemos una diferencia de nuestro Dios y pensamos que Dios es Dios de los cielos y nosotros los que mandamos aquí en la tierra. y él se presentaba como Artajerjes, rey de reyes, ¿no? Rey de Reyes. Estaba también haciendo esta declaración de que era el rey de los gobernadores que él tenía a su alrededor. Ya por Y el título que se da, los futboleros, nuestro querido pastor debe saber de qué cuadro es hincha. Rey de Reyes. rey de reyes. Bueno, Bueno, cualquier cosa nos los ponen en los comentarios. Bueno, entonces Artajerjes decía, Dios del cielo, el cielo lo gobernás vos, que la tierra la gobierno yo. Bueno, ahora después de este pequeño resumen del capítulo anterior, vamos a ver, a introducirnos en el capítulo 8. Desde el versículo 1 al 14 tenemos una lista de jefes de familia
según el registro del reinado de Artajerjes. Estos son los capítulos que no sé si todos lo hacen, pero yo más de una vez los pasaba por alto. Así, me fijaba Y cuando... porque, viste, es hijo de, hijo de, hijo de, medio como Sí, parece que estás insultando. pero no, no. Ay, No, bueno, bueno, tenemos el tema es que queríamos detallar es que entre estos nombres hay personajes conocidos, algunos, como por ejemplo Daniel, estaba también Gersón, Gersón y también uno de los descendientes de los sirvientes de David, eh, de los hijos de David, de los Atús. Atús, y que eran también descendientes de Aarón, y en cierta forma sobrinos o primos de Esdras. Y Ahora, también está Zacarías. también está Zacarías. Ahora, entre, entre esta descendencia, entre estos versículos, perdón, están nombrados como que son personas que tienen la historia y que tienen el testimonio de su pasado, ¿no? Bendito, bendito pasado, que nos llevó a Cristo. Bueno, el versículo 15 dice, Uf, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. hay varias cosas para destacar, ¿no? Una que quiero destacar es el reposo que declara Esdras, le pide, los reuní allí, da una orden de que hagamos un acampe y hace una revista. En primer lugar, qué buena este detalle, ¿no? Cuando nosotros salimos a algún lugar, juntamos las cosas, salimos y cuando estamos en camino nos damos cuenta que, uy, pone el GPS de esta dirección. Me acuerdo una vez, nos invitaron a un casamiento y la tarjetita decía Corrientes 3200. ¿Conocés? ¿Conocés? Sí, yo sé llegar, sí, sí. Bueno, todo era muy fácil. Y así, Una caravana, una caravana, creo que eran 3 autos en ese momento, era como tener muchísimos. 2 o 3 colectivos. Pero llegamos a este lugar muy temprano, gracias a Dios. Cuando llegamos ahí, 3200, no había era un casamiento, no había iglesia. Y creo que llegamos a una hora cerca de la ceremonia, me parece. Y a ese lugar llegamos con bastante tiempo. Pero ¿qué pasó? Volvimos a mirar la tarjeta y ¿dónde era? No era Capital, sino que era Martínez o San Isidro. Teníamos una horita más de viaje. Había que llegar todavía hasta allá. Entonces, ¿qué hizo este Esdras? Paró A la orilla jugada, del río y dijo, vamos vamos a muchachos, estudiar el nos tema y refrescamos y vemos bien. Tomó Así, lista. así fue que se encuentra que, ¿qué es lo que faltaba? Justamente Los hijos de Leví. los hijos de Leví, los levitas, los que nos traían las enseñanzas, nos traían la educación para seguir los buenos pasos. Eran los que servían en el santuario, ¿no? Y David los había organizado en 4 grupos. Que nos pueden, más o menos nosotros los podemos representar. Estos 4 grupos, uno eran los que servían o asistían en el servicio de los sacerdotes, Otros eran los jueces y escribas. que podríamos decir que son nuestros consejeros o nuestros secretarios. Otros eran los guardas de la puerta. Y también estaba el grupo de los cantores, que Y hoy en día nosotros podemos nombrar, porque cada vez nos perfeccionamos más y hay especialistas en la llave, en el que acomoda la silla, los cantantes, pero los músicos, estos, el básicamente estos sonidista. 4 grupos eran servidores, asistían en la divulgación o en el culto a Dios. Hoy tendríamos un grupo más, ¿no? El grupo de sonido, el grupo de la tecnología, también en los servidores. Exactamente, y también podríamos... Podríamos acá aprovechar para decir cómo asistimos hoy. ¿De qué forma podemos servir y ser nosotros también los que apoyan en el servicio y en la divulgación de la palabra? Bueno, a través de las redes. Nos gusta, ponemos un me gusta, Un compartí. nos suscribimos o recomendamos una suscripción.
Y ahí estamos siendo parte de estos servidores. De alguna forma estamos con un simple clic. Es un granito de arena, así chiquitito, pero todo suma. Bueno, vamos al versículo 17. Perdón, justamente en nuestra iglesia tuvimos este llamado de los pastores y hermanos que asistieron, donde están también acentuándose lo que es la iglesia virtual. Y es una forma que debemos también apoyar y enfocarnos, porque también es la nueva forma de divulgar el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Bueno, una de las cosas que me gustó en la reunión del sábado, la palabra honrar a los servidores, ¿no? Y bueno, eso era lo que queríamos destacar hoy. El versículo 17 entonces dice: y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajeren ministros para la casa de nuestro Dios. El detalle de Esdras, que puntillosamente dice: puse las palabras correctas para que no se pierdan en el camino, para que lleguen a Ido. ¿Quién era Ido? Ido era jefe en Casifia y era descendiente de Gersón, abuelo del profeta Zacarías y también intendente de Salomón. Es decir, si es descendiente de Gersón, directamente venía casi con las tablas, ¿no? Sí. Intendente de Salomón. No la tabla para la picada. No eran palabras menores, intendente de Salomón. Pero este era el que maestro y era el que reunía y el que conocía los levitas que habían quedado. A veces pensamos en los pastores, los servidores en cada lugar, y en nuestro pastor cuando tiene que salir a buscar servidores. ¿A dónde los encontramos? Bueno, va a tener que ir a Ido. Si podemos viajar en el tiempo. ¿Dónde estará nuestro Ido? En el versículo 18 me gusta que dice: y nos trajeron de la buena mano de Dios. Un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos, que eran 18, a Sabías y los suyos, que eran 20, más o menos, como para resumir el versículo 19. Entonces, vinieron estos servidores de la buena mano de Dios. Y así pasan las cosas. Nosotros vamos a buscar, pero Dios es el proveedor. Nosotros trabajamos, pero Dios es nuestro proveedor. Amén. El versículo 20 dice: y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 223 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Mirá que faltaba gente Sí, para asistir en la obra. Y acá inclusive seguramente estaban sus familias también. Pero dice una cosa que vos nombraste y me pareció importantísimo, que es llamados por su nombre, ¿no? Ahí les devuelven la identidad también, recuperan su apellido. No era el apellido que les habían colocado cuando estaban en la cautividad, sino que recuperan su identidad, ¿no? Y ¿no? su libertad, ¿no? Vamos a servir y tenemos un nuevo nombre. El versículo 21 nos dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En el capítulo 5 nos habíamos acordado que antes de volver a construir o la reedificación, Zacarías les había enseñado sobre el ayuno. Habíamos hecho una pequeña mención, ¿no? Y qué importante acá, Esdras les dice y los invita a un ayuno. Nos invita a un ayuno ¿para qué? Para enderezar nuestros caminos, el de nuestros hijos, y dice, me sorprende acá, dice, para nuestros bienes. Las cosas que tenemos no se van a desviar, pero pueden ser cosas
que no han llegado por buen Y camino que o necesitamos provistas cuidarlas por Dios. también. El ayuno también se usaba mucho cuando estabas afligido, cuando estabas triste, cuando tenías una petición especial, cuando querías pedir protección. Justo tenían una petición especial acá. Justo en el versículo 22. ¿Qué nos dice? ¿Por qué hizo este ayuno? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de Dios es para sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ya estaban por Ay, Esdras. ya estaban por encaminarse. Ay, yo. Sí. Estaban por encaminarse y empezamos a visorar la tarea que viene. Y ahí nos damos cuenta que ¿qué necesitamos? Necesitamos de la ayuda de Dios. Y entonces por eso Esdras pide una ayuda. Ahora también él, si Le da Esdras vergüenza se terminar de acercaba al pedirla. rey, se lo pedía y se lo daba. El rey le estaba dando todo. Mirá si Ahora, no le iba a mandar guardias. ¿por qué? ¿Por qué le da vergüenza? Porque me hace acordar a mí. No, sí, somos nosotros. Cuando hablamos de más, ¿no? ¿Y qué es lo que había dicho Esdras antes al rey? Lo que nosotros decimos, lo que yo dije alguna vez. Mirá, mi Dios es tan poderoso que me provee de todo porque A los obedientes. a los obedientes nos como provee yo. de todo. Y a los malos, a los vagos, los abandona, los deja ahí a un costado. Y entonces ahora no estábamos seguros si en el camino Dios nos iba a acompañar, porque habíamos abandonado un poco la conducta. Y por eso necesitábamos levitas también y por eso necesitamos ayunar para que Dios enderece nuestro camino. Y entonces ahora, ¿cómo le voy a decir? Che, Dios, rey, mira, mi camino no está tan derecho. Y entonces el rey, que era rey de reyes, podía decir, pero tu Dios... Claro, ves tu Dios. Es el que te cuida, ¿no me dijiste? Abandona a los que desobedecen, entonces capaz que te mandaste. Y por eso muchas veces necesitamos algo y nos cuesta acercarnos. ¿Me planchás la camisa? O decir, mirá, yo necesitaba algo. Y nos dicen, ¿y por qué no me viniste a mí? Pediste? Y porque yo no estudié, me olvidé de estudiar, porque yo pensaba que Dios me iba a ayudar. Pero me hubieras dicho, el mismo profesor nos puede decir, si me decías, lo hacíamos juntos. Pero bueno. O te daba otra oportunidad. Bueno, vamos al versículo 23. Como es Dios, maravilloso Dios, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y qué importante, Dios cumplió como siempre y nos acompañó. Nos acompaña. En el versículo 24, 25 y 26 nos cuenta que pesamos todo, oro, plata y utensilios. Estaban empezando el inventario, ¿no? Sí, dice que apartó a los 12 sacerdotes y ahí hicieron un pesaje para entregarle los utensilios y todos los tesoros que habían consagrados para Dios. Y en el versículo 28 nos dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Es casi emocionante que Dios te está llamando como servidor, pero nos está dando las herramientas para cuidar los tesoros y nos está diciendo... Estás consagrado. Estás consagrado, ¿no? Y este es el amor de Dios que no solo nos da lo que nos parece material, no solo nos da algo para que nosotros recordemos, sino que también nos está dando este beneficio, esta palabra, esta promesa. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata, el oro, los utensilios, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y en esta época veíamos que la plata, el oro, eso tan valioso, el bronce, tan valioso, ¿no? Y era como ver, reflejar a Dios y el poder de Dios, ¿no? En estos metales tan valiosos y resplandecientes. Y que Dios tenía esta idea de que como ya eran el símbolo de la libertad, de que los acompañaba con el cofre inclusive,
tenían que ser de un material resistente, que en el tiempo podía permanecer, perdurar. Porque era también un testimonio, Era un era testimonio. su historia. Era su historia. Incluso los historiadores a veces miran, dicen, este vaso es de 2018, de acuerdo como lo pueden ver. Luis XV, Luis XVI, bueno, para tasar... El agua de hoy. Para tasar estos bienes, cuánto pesan. Vos sabés que también se adultera el metal, entonces si no tenía el peso exacto, puede ser que lo habían adulterado. Parece una clase de tasación. Bueno, versículo 31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo, del acechador en el camino. En primer lugar, que atención, acá sí es arrancamos, danger. Ya salimos, ya teníamos el GPS puesto y ahora dice, Dios nos libró de los enemigos y los acechadores. Y el enemigo por ahí ya lo tenemos identificado. al enemigo por ahí lo reconocemos, a veces no. Pero a veces no, pero ya sabemos que el enemigo es el que nos ataca. Ese seguro que es enemigo. Pero acá agrega también, nos libró de quién? Del enemigo de los acechadores. Que son, no sé si decir los robos express, secuestro express, pero son esos que están medio ahí mirando al acecho, que en algún momento nos van a sorprender. Yo hoy, que está medio de moda decir de las personas tóxicas que están ahí al acecho para tirarte y pincharte. ¿Sabés que conseguí un nuevo trabajo? Pero qué lejos que te queda. ¿Y cuánto te van a pagar? Qué poco que es. Vos hacete valorar. ¿Sabés que me inscribí para estudiar? No. Y es un curso de 3 años. ¿Tanto tiempo a esta altura de tu vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué me estás diciendo? Pero no. Acechadores, acechan sobre nuestros sueños, sobre nuestras ilusiones. Pero dice que Dios nos acompaña, nos acompaña. El versículo 33 y 34, otra vez estamos con el inventario. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos, por expiación, todo en holocausto a Jehová. Entregado. Un detalle, la prolijidad de Esdras, siempre resaltada de mi parte, con un detalle de lo que se había entregado. Sí, está consagrado, pero mira, contalo. Esto que te doy, anotado. Pesado y anotado. Bueno, yo acá quería rescatar o nombrar a 3, hay más, seguro que debe haber más, pero yo pensaba en nuestro pastor y en nuestro tesorero, el querido Beto, excelentes administradores. Dios hace milagros a través de ellos, tienen un don especial. Y a mi esposo, que cada vez que le digo, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Por qué no le contás al pastor? ¡Qué sabiduría! No, él suple y él saca. Versículo 36. Me encantaría tener ese don, me encantaría. Estoy trabajando en eso. No me distraigan, por favor. Bueno, versículo 36. ¿Lo puedo leer yo? Dale. Si no, dicen que no me dejas leer. Dale. Lee. Versículo 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas. Sátrapas, Mafalda diría, suena tan a mala palabra. Pero buscamos. En el año 6, antes de Cristo,
Los sátrapas eran los encargados de proteger la tierra o el país. Entonces no insulto a nadie con esto. No, para nada. Eran funcionarios de mayor jerarquía, de la nobleza, generalmente eran parientes del rey. Tenían su propia moneda, su propio sello, se ocupaban de... Ay, para que voy a pegarle una leidita. Se ocupaban de la vigilancia, esa palabra no me salía, la vigilancia policial, judicial y el cobro de los impuestos, tenían sus propios vasallos. Hoy el sinónimo de sátrapa es gobernante, déspota, degenerado, cruel, terrible. Ah, sí, que le quiero decir a alguien sátrapa, no sabe si le estoy halagando o si le estoy Si insultando. le decís antes o después de Cristo. Antes o después de Edras. Pero bueno, acá llegamos Ahora, al estos, final. en estas manos de estos gobernantes, que eran los mismos príncipes de los países que en algún momento llama del otro lado del río, Dios había mandado al rey a través de Edras que pusiera en mano de ellos. Y estos sátrapas dice que fue para favorecer al pueblo y al templo, a la construcción del templo. Dios lo utiliza todo, siempre, sea quien sea, para favor, bien, ¿no? A favor. Yo me acordaba de un refrán medio popular que dice que la casa de Dios es taller de pecadores y no casa de santos, ¿no? Y en el taller de pecadores yo quería modificar un poco este refrán y decir que la casa de Dios es un hospital de un herido, de un enfermo, es un hogar de gente huérfana. Ya me estoy emocionando, diría mi amiga Ivo, ¿se vienen las lágrimas ahora? No es casa de santos. Y hoy nuestra oración por los servidores, si hoy estamos haciendo un granito de arena, colaborando en esto, es porque estuvimos enfermos, estuvimos abandonados y Dios sanó y Dios curó. Y los servidores tienen que estar sanos para poder enseñar a otros a ser sanos, porque esto es una cadena. Hay un milagro que hace Dios, ¿no?, en nuestra vida. Si bien venimos enfermos, rotos, y alguna vez nos volvemos a enfermar y a romper, pero Dios mismo a través de Jesús nos transforma en enfermeros. Y entonces la idea es, ¿para qué quiero ser un servidor? ¿Para qué quiero ser un leví? ¿Para qué quiero estar acompañando en el santuario? Y es para eso, si en algún momento, o tal vez mi hermano me va a sanar, o tal vez yo voy a alcanzarle la curita, ¿no? Hoy en la reunión de oración a la mañana, nuestro hermano Luis Campos tuvo una hermosa oración. Él no sabía de que íbamos a hablar de esto, por los servidores, ¿no?, de la casa de Dios. Y él nombró y oró a Luis Ispizúa, por Luis Ispizúa, y nosotros cuando estábamos preparando esto decíamos, Luis Ispizúa es una persona que está a la hora que vengas a la iglesia, siempre viene con una sonrisa, un chiste. Hey, Pichichurri, ¿qué pasa? Y queríamos honrarlo a él también y pedir, orar para que los servidores seamos sanos y que nunca nos pongamos la camiseta de santos, porque no lo somos. Y es la forma de ayudar, es la forma de crecer, y es la forma de enseñar. Un joven me contó un sueño que tuvo esta semana y me sorprendió. Ahora vas a llorar vos. Me dice, no lo quería contar, pero me dice, ¿sabés cuánto amaba a la pastora, a los pastores? Dice, y soñé con ella que me decía, ¿cómo te comportarías vos acá o con este niño que se porta mal, por ejemplo? Y bueno, él le daba su punto de vista
y ella le hacía una salvedad, me parecía muy importante. Y le digo, es un llamado al servicio, es un llamado ya del pasado. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos o tenemos este llamado, ¿no? de acompañar? Y ahora tenemos a este joven, tenemos a Luis, tenemos a varios más, los chicos que están acá desde el otro lado de la cámara, como decimos, Los chicos para ya no tan orar, chicos. para orar y bendecir, ¿no? Y por eso es el título, Los servidores del templo. Aunque lo tomamos copiado de la versión popular que dice los sirvientes del templo, este es nuestro motivo de oración y de revelación que Esdras nos está mostrando a través de este capítulo, que por eso no quisimos entremezclar con otros, ¿no? Así que bueno, oremos por sanidad. ¿Oramos? Oramos. Bendito Padre amado, Padre celestial, solo te damos gloria y te agradecemos. Primero porque nos permites estar aquí, pero solo queremos saber que somos un instrumento, que la gloria es para Dios, y bendecir a cada uno de los servidores que están aquí adentro, que están allí atrás, a cada uno de los servidores. Señor, levanta más servidores, más levitas en tu pueblo, Señor, y que seamos aquellos que sostengamos los brazos de los dirigentes. Lo dejamos todo en tus manos y gracias porque tu palabra sigue siendo viva, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, sana, Señor, sana los corazones, Señor. Enséñanos a nosotros, Señor, a transmitir esa sanidad, Señor. Sana la mente, sana los espíritus, Señor. Traspasa las redes, traspasa estas cámaras y que con tu mano de poder sea, Señor, tocando cada corazón lastimado, Señor. Y que los servidores crezcan, porque el servir no es solamente dentro del templo, también es afuera. En el nombre de Jesús, Señor, Amén. lo dejamos en tus manos. Amén. Amén. Tengo que decir una cosita más, que me acordé en la oración, que hoy el templo somos nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es el que tiene las puertas abiertas para que otros conozcan a Cristo. Nuestras equivocaciones o nuestros pecados hacen que esas puertas se cierren y que otros no lo puedan conocer. Si pecamos es porque estamos enfermos o lastimados o fuimos abandonados. Entonces hoy, por eso la oración de nuestro pedido es: Señor, sana para que podamos abrir estas puertas y llevar a este Cristo al lugar de trabajo, al vecino del barrio, al compañero de la facultad, al que se sienta al lado mío en la iglesia también, ¿por qué no? Pero que esto trascienda más y más en el poderoso nombre de Jesús. ¿Los saludamos? Los saludamos, capaz que nos fuimos con el tiempo. Beso grande. Hasta la próxima, miércoles por medio, acordate.